Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Bienvenido. La Iglesia Nacional Presbiteriana de Betlén agradece su sintonía en este momento y le da la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a la transmisión del culto del día de hoy. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros y por cantar, leer la palabra y participar del culto en este día. Que todo lo que hagamos bendiga su corazón. Y para eso pediremos la bendición de nuestro Dios en este momento. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por darnos el privilegio de poder, Señor, realizar este culto que se transmite por las redes sociales. Gracias, Señor, porque nuestro interés, nuestro deseo, nuestra oración es que tu palabra llegue a muchos corazones, bendiga muchas almas, dé fortaleza a muchos corazones y sobre todo, Señor, personas abran su corazón a Jesucristo para la salvación y para obtener la vida eterna y el perdón de sus pecados. Gracias, Señor. Dirígenos, guíanos, guárdanos en el hueco de tu mano poderosa. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lectura de la palabra en el libro de los Salmos, capítulo número 100. Así dice la Biblia: Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias.
Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor. Grande y dulce es más y más y más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó el raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más y más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo harán más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más y más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versos 19 al 30. La Biblia dice así: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que yo vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual para ellos es señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Amén. Dios bendiga su palabra en tu vida.
Una de las cosas que admiramos en las personas o que nos sorprenden de algunas otras personas es el comportamiento. Algunas personas se comportan bien, otras se comportan mal, otras tienen un comportamiento diferente y simplemente para muchos de nosotros el comportamiento, la conducta de una persona tiene mucho que decir acerca de su trasfondo familiar, estudios y todo lo que conlleva la personalidad. Pero ¿qué es el comportamiento? El comportamiento se define como el actuar o el proceder de una persona en cualquier situación. Cuando usted es detenido por un policía por haber infraccionado alguna regla de tránsito, el comportamiento de usted dice mucho acerca de sus valores y de su persona. Usted puede bajar y decirle al policía: señor policía, efectivamente me equivoqué, me pasé el alto, pero pues aquí están mis papeles para que usted me levante la infracción. O le puede decir: señor policía, sí, me pasé un alto, pero quisiera arreglarlo con usted desde ahora la multa. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente un acto de corrupción. Indica que la persona es corrupta. Tanto si el policía acepta, también es corrupto. Entonces, el comportamiento de las dos personas nos dice realmente dónde están ubicados. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Roma que no se avergonzaran del Evangelio. Estudiamos ya con Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora escribe a los hermanos de Filipos y les pide que se comporten dignamente, como es la conducta de un creyente que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo en alta estima. El apóstol les dice a los hermanos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Qué interesante lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, una iglesia que él quería ir a visitar muy pronto y que estaba encontrándose con algunas dificultades. El comportamiento de Pablo sirvió como ejemplo y nos sirve a nosotros como ejemplo de lo que significa ser o de tener, mejor dicho, un comportamiento digno del Evangelio. Él dice al principio de la carta que es siervo de Jesucristo, que es un predicador del Evangelio, que es un constructor de tiendas, que es un escritor sagrado, es un apóstol a los gentiles, es una autoridad espiritual y moral para llamar a los hermanos a una vida digna del Evangelio. Un creyente que se conformaba simplemente como un creyente auténtico, verdadero y sin hipocresía. La iglesia de Filipos era una iglesia que estaba en una ciudad del Imperio Romano. En otras palabras, era una iglesia y una ciudad que gozaba de los privilegios que daban el imperio a sus ciudades romanas. Tenían esa capacidad. Y los creyentes de alguna manera se sentían orgullosos de esa situación, que les daba una ciudadanía terrenal muy importante, que les evitaba ser llamados a ser esclavos de alguno o de otra persona. Simple y sencillamente tenían privilegios y responsabilidades como cualquier otro ciudadano de Roma. La ciudad de Filipos entonces estaba orgullosa y se situaba entre las ciudades que conformaban el Imperio Romano, que no había sido conquistada como tal, pero que tenía esos privilegios de ser una ciudad romana.
El apóstol Pablo a los hermanos de Roma les dio una instrucción precisa sobre no avergonzarse del Evangelio, y ahora a los hermanos de Filipos les da un llamado muy pertinente para su época, pero también para nuestra época, en la que hace falta un comportamiento que marque una diferencia en la sociedad. Debemos también nosotros aprender a comportarnos dignamente, como debe ser la conducta de un cristiano con el Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En nuestros días debemos actuar también pensando. A los hermanos de Filipos se les recordó que eran ciudadanos de Roma, que tenían ciertos privilegios. En la carta se les dicen muchas cosas interesantes. Nosotros tenemos que actuar también como ciudadanos de la patria celestial. Los que hemos sido llamados a darle cabida, entrada en nuestro corazón al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, debemos actuar como ciudadanos de la patria celestial, en el modo de hablar, en el modo de vestir, en la conducta diaria, cuando nos relacionamos con una o con otra persona, sean estos más importantes o menos importantes que nosotros, la conducta de cada día debe ser diferente. Nuestro trato en los negocios debe ser algo totalmente diferente en nuestras relaciones con la gente. Aún en nuestra recreación, dónde vamos a descansar, dónde vamos a pasear, dónde pasamos el tiempo de descanso, con quién lo pasamos y qué es lo que hacemos. En todas estas cosas, el Señor espera que nosotros nos comportemos como ciudadanos de la patria celestial. Debemos recordar que somos embajadores dignos del reino de Cristo, embajadores justos, no porque nuestra justicia sea mejor que otros, sino porque Dios se ha manifestado a nosotros y nos ha hecho justos delante de Él. La justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo se hizo manifiesta para que nosotros podamos ser libres de la condenación del pecado y tengamos con Él una vida eterna, placentera, desde ahora hasta por siempre en la eternidad. Debemos ser rectos, y hemos hablado de la conducta y de la manera también de pensar. Hay muchos pensamientos que manifiestan la falta de rectitud de las personas en cada actividad de la vida. Debemos también procurar no avergonzar a los demás. Nosotros sabemos, tengamos cuidado cómo tratamos a aquellos que no saben. Nosotros tenemos el Evangelio, démosle gracias a Dios, glorifiquemos su nombre, pero no manifestemos una forma discriminatoria contra las personas porque no creen como nosotros, porque no opinan como nosotros, porque no piensan como nosotros. Seamos justos, rectos, procurando no avergonzar a las demás personas. Tampoco desarrollemos una conducta que esté en contra del sometimiento a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Pablo se hizo siervo, se denomina al principio de la carta siervos de Jesucristo, él y Timoteo, y escribe a todos los santos que están en Filipos con los obispos y los diáconos y les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está demostrando que es un representante digno del reino de Dios. Está desarrollando una conducta que demuestra que está sometido al gran Rey, al Señor Jesucristo. Mire, nosotros ciertamente vivimos en un país, en un continente que no escogimos. Nadie escogió nacer en este continente, o en este país, o en esa ciudad, o en ese pueblo, o en esa aldea, donde quiera que haya sido. Ninguno de nosotros escogió eso, pero Dios nos puso ahí y nos da el privilegio ahora de poder encontrarnos como ciudadanos de ese país, con privilegios y responsabilidades, pero al tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos decir que sí, Él es el Rey, el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, pero particularmente es el Rey de nuestra vida. Por lo tanto, debemos actuar entonces como ciudadanos y embajadores del reino de Cristo. Para poder demostrar que así actuamos, debemos desarrollar 3 características en nuestra vida. En primera instancia, debemos practicar o estar firmes en el Evangelio.
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La firmeza de las convicciones, eso es muy importante. Son elementos que son fundamentales que vamos a mencionar para demostrar nuestra ciudadanía y que nos estamos comportando dignamente del Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos entonces estar firmes en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabe lo que esto significa? Es evitar peleas teológicas o filosóficas o de cualquier índole que dividan a las amistades, a los familiares o aún a las iglesias. Debemos creer lo que dice la Biblia, debemos aceptar el mensaje de salvación y hacerlo público a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal. Debemos creer las verdades del Evangelio de la misma forma que el apóstol Pablo las resume en su primera carta a los Corintios, especialmente el capítulo 15, en los versículos 3 al 5. Yo recibí, dice el apóstol Pablo, lo que ya les he enseñado, que Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, se apareció a los hermanos, ascendió a los cielos y todo el ministerio del Señor Jesucristo es desarrollado conforme a las Escrituras. Podemos inventar cosas, que Jesús anduvo en Cachemira, que vivió acá en Cusco, en Perú, que anduvo en las pirámides y todas estas cosas son inventos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo tuvo una vida, un ministerio, un propósito de vida que llevar a cabo y que tiene que ver con la salvación de nuestras propias vidas. Debemos entonces mantener los pilares de nuestra creencia afirmados en las Sagradas Escrituras, procurando siempre que el mensaje sea esparcido a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal, siguiendo los propósitos y las metas del Evangelio, que es tocar las vidas, los corazones de las personas para que sean hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero también, dice el apóstol Pablo, que combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La unidad del cuerpo de Cristo es fundamental. Debemos aprender a mantener la unidad a pesar de nuestras diferencias de carácter, de trasfondo familiar, de economía, pero de teología y de conocimiento del Evangelio debemos mantener siempre la unidad en el espíritu. Debemos aprender a ser humildes para mantener la unidad. Debemos sentir lo que haya en cada corazón, debe ser el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en esa condición de siervo, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Debemos entonces evitar las contiendas y la vanagloria, porque unos saben más, otros saben menos. Debemos tener una línea de pensamiento cristiano. No debemos desviarnos hacia teologías modernas, hacia pensamientos diferentes que tienen que ver con cosas que no están en las Sagradas Escrituras, pero que se quieren hacer y quieren hacer creerle a la gente que está basado en la Escritura. No debemos torcer los versos de las Sagradas Escrituras. Recordemos que cualquier texto fuera del contexto es puro pretexto para decir lo que uno quiere y no lo que dice el Señor Jesucristo. Debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos para poder mantener la unidad. Aunque el hermano sepa más que yo, tenga más que yo, mayor conocimiento, mayor dinero, mayor presencia, inclusive sea más guapo que yo, tengo que aprender a reconocer el valor de este hermano como superior a mí. Y también aquellos que quizás no son como yo, que pudiera pensarse que son menos que yo, debo verlos también como superiores a mí mismo. Y en tercer lugar, debemos vivir sin temor, porque esto es muy importante. El Evangelio del Señor Jesucristo causa división, causa problemas,
del diablo está enojado y lógicamente él no quiere que la gente crea en Jesucristo. Por lo tanto, lanza sus dardos malignos contra los creyentes y persigue a la iglesia de diferentes maneras, de manera violenta, de manera encarnizada, matando a hermanos y hermanas que creen en Cristo Jesús, pero también hay otras maneras, burlándose del evangelio. Debemos evitar por todos los medios que sean posibles que se nos persiga de manera violenta, pero si llegara a esta persecución de violencia por causa del evangelio, debemos aceptarla y debemos encomendar nuestra vida y cuidado al Señor Jesucristo. La persecución contra los creyentes y el evangelio hoy en día tiene diferentes maneras. Hay una burla por tener, leer y creer la Biblia, por asistir al templo, por tener amigos creyentes. La gente se burla de nosotros, pero también hay críticas por alguna equivocación en la conducta. Si un hermano comete un error, entonces se dice, mira, si son así los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos evitar que el nombre del Señor Jesucristo sea vituperado, pero si nos equivocamos, reconozcamos nuestra falta y aceptemos que Dios también nos perdone por nuestros errores. Pero que la gente se va a burlar y nos va a criticar, eso es una realidad. Mucha gente menosprecia al creyente al creernos ignorantes y retrógradas. Piensan que no leemos los periódicos, que no tenemos libros, que no hemos estudiado, que no nos informamos correctamente y nos dicen que somos retrógradas e ignorantes. Burla contra los cristianos por causa del evangelio. Se enojan con nosotros y se burlan de nosotros porque buscamos la paz y deseamos siempre que no haya guerras y que vamos en contra de las guerras y el uso de las armas. Por estar también se burlan de nosotros en contra del aborto, la eutanasia, el matrimonio de parejas del mismo sexo, el alcoholismo, la drogadicción y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Nos consideran simple y sencillamente personas que no vamos a la vanguardia en la sociedad. Porque no aceptamos una conducta de libertinaje en prácticas como el tabaquismo, las drogas, el alcoholismo, el sexo casual y el divorcio, se nos critica, se burla de nosotros, pero la Biblia dice que debemos mantener una conducta, un comportamiento digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Las personas que han creído en Cristo, que se han convertido en ciudadanos del reino celestial, deben mostrar en su vida que mantenemos el pensamiento que Dios quiere que tengamos, que hemos sido hechos nuevas criaturas por el poder del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces debemos ser y tener una conducta visible y renovada. Si tú la quieres, amigo, recibe a Cristo en tu corazón. Sé una nueva persona, marca la diferencia donde quiera que te muevas. Si no tienes a Cristo, será difícil. Pero si lo quieres tener, te invito a que en oración le recibas en tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, entra a mi corazón, perdona mis pecados y mi pensamiento equivocado. Perdona, Señor, todo lo malo que he hecho y hazme una nueva criatura, pero al mismo tiempo ciudadano del reino celestial. Y Señor, permíteme comportarme de hoy en adelante como es digno del Evangelio tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Porque Dios está
Llegamos al final del culto de este día y damos gracias a Dios por la vida de usted y por la vida de todas las personas que han sintonizado el programa en esta hora. Gracias por su atención. Gracias a nuestros hermanos de la música, como siempre, les agradecemos su participación, a David Pérez, Ruth Escalona, Valeria Hernández, Mariana Flores, el coro Wolfgang Amadeo Mozart, infantil e intermedio, y a todos aquellos que nos ayudan para que la transmisión pueda ser realmente subida a las redes sociales y se llegue a los hogares y corazones de muchas personas. Seguimos orando. Que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe para pronto decidir cuándo abriremos el templo para reuniones presenciales. Todavía nos encontramos en una situación de riesgo alto, a pesar de que muchas personas, la gran mayoría de las personas adultas, se han vacunado. Todavía tenemos algunos desafíos con aquellos que no se han vacunado. Oramos que la gente decida y se vacune, porque esta será una garantía para todos el poder reunirnos sabiendo que hay un nivel de protección en nuestras vidas. Por supuesto que confiamos en las manos de Dios, en el poder de Dios para cuidarnos en todo momento. Pero ¿sabe qué? Debemos también ser nosotros responsables de lo que Dios ha permitido que tengamos, como la vida, el cuerpo, la salud. Seguimos orando por nuestra hermana Ana María Yolanda Manríquez, que está en recuperación todavía, y sobre todo en la expectativa de que le lleguen los resultados de los laboratorios donde han estado haciendo las biopsias que tienen que corresponder a un tratamiento de esta naturaleza. Oramos por todos aquellos que están enfermos, por los que han sufrido la pérdida de alguien. Seguimos orando por todos para que el Señor les siga consolando. Y en ese espíritu de oración y sabiendo lo que dice al final de su carta el apóstol Pablo, decimos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso de poder cantar, orar, leer tu palabra, meditar en ella y sobre todo, Señor, llamar a aquellos que no te conocen para que reciban a Cristo en su corazón y se conviertan en ciudadanos del reino. Señor, ayúdanos a tener un comportamiento digno del Evangelio para que tu nombre sea glorificado y muchos más, Señor, vengan a los pies de Cristo Jesús para recibirle como Señor y Salvador personal. Padre, gracias por todas las cosas en Jesucristo. Que tu amor, Señor, la gracia de Jesucristo y la guianza de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.